Lamentablemente, nuestro país continúa en crisis. Este es el resumen noticioso en castellano y quechua en Ñawinchay. Pobladores de las provincias altas de Canchis y Canas llegaron a la ciudad del Cusco para unirse a las manifestaciones exigiendo la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Canchismanta, Canasmanta, llaqta yuskuna cosqoman cheamunku, protestapi llana pakunankupaj, paikunapas kamachi ripunanta, Congreso wisk akunanta munanku. Gobierno decretó 3 días de toque de queda en Puno tras la muerte de 18 personas, entre ellas una menor de edad y un policía, durante las protestas. Inmovilización será desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. Puno llaqtapi, chunka pusaq gruna protesta chaupimpi wañusqan kurayku, gobierno kamachimun kinsap unchay toque de queda kanampaj. Se logró identificar el cuerpo del policía que murió durante las manifestaciones en Juliaca y cuyo cuerpo fue quemado. Se trataría del brigadier José Luis Sonco Quispe, de 29 años. Juliacapi wañusqa policiata ñas riqsirunkuña, kunan tutayamanta kanas qatatarirunku, patrullero carrutapas kanarusqaku, iskay chunka esqonniyuq watayuqllas karan. Fiscal de la Nación anuncia nuevas investigaciones contra Dina Boluarte por muertes ocurridas en Juliaca. Juliacapi askaruna wañuqtin kurayku, Fiscal de la Nación nimun Dina Boluarte kamachiktas investigación nisqawan qatipanqaku. Kay kamalla willakuykuna karan, paqariña tupasunchis.